Éxodo capítulo 2, donde habla del nacimiento de Moisés. Vamos a continuar con esta serie en este capítulo 2, donde entramos y vimos la gracia de Dios sobre Moisés, que vio que era hermoso este niño. Lo vieron entre sus parientes, lo tuvieron escondido por 3 meses. Luego, no pudiendo guardarlo más o esconderlo más, calafatearon con asfalto y brea y hicieron una arquilla o un arca, un tipo de la salvación, ya que se usa la madera, y también este fue el instrumento de Dios para salvar al pueblo de los hebreos. Luego, después que lo pusieron en la orilla del río, Dios permitió que la hija de Faraón fuera a esa orilla. Luego ella manda a una de sus siervas a que viera qué había allí. Ven que hay un niño y dicen: este es un niño de los hebreos. Así que llegamos al versículo 7 y dice que entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Aquí vemos pues la gracia de Dios. Desde el versículo 1 vemos que este niño tenía gracia de Dios. Se veía que era un niño hermoso, que era agraciado, pero vemos el contexto donde también en esta historia el que estaba reinando, el faraón, estaba reinando y él mandó a matar a todos los hijos menores precisamente para que el pueblo de los judíos o el pueblo de los hebreos no se multiplicase. Había un odio contra los hebreos, igual como vemos en esta época, en este tiempo, en este mismo 2024, que eso sigue. Eso es algo espiritual, eso es algo en los aires, eso es una corriente ideológica que está queriendo renacer, así como en los tiempos de Hitler, de los nazis y de toda la historia. Siempre los judíos han sido perseguidos. Pero lo que quiero enfocar ahora y quiero hacer ver, quiero que escuches con atención, es sobre los niños. Porque también, si recordamos en la historia, en tiempos de Herodes, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, vemos que él también nace en un pesebre allí en Belén, pero vemos también que en ese mismo contexto se levanta este rey y empieza a matar a todos los niños menores de 2 años, precisamente para que no naciera, o mejor dicho, para exterminar al rey de los judíos, ya que unos hombres habían avisado de que en esa época, en ese tiempo, debía de nacer el rey de los judíos. O sea que él tuvo ese celo, esa rabia, ese miedo también de que hubiera un rey más grande que él, ya que era un rey que iba a reinar, valga la redundancia, a los judíos. Así que vemos pues, llegamos al versículo 10 y último, que dice que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Recuerde que el nombre Moisés tiene una raíz que significa sacado de las aguas, ya que pues en esta historia vemos cómo esta mujer prácticamente lo rescató de las aguas. Y lo que quiero que veas también es la providencia de Dios, ya que Dios se tomó de una mujer que no era judía, que no era hebrea, digamos que no era del propósito del linaje de los de Dios, pero Dios usa a quien quiere. Alguien dijo una vez que incluso el diablo es un títere en las manos de Dios para sus propósitos. También voy a decir una frase o que dijo alguien hace poco sobre los niños. Dijo que cuando tu hijo se extravíe, dale gracias a Dios, porque nadie se salva si no está perdido. Muchas veces los niños se van de casa, están en rebeldía, están en rebelión, no quieren escuchar, pero como dice aquí, antes, dale gracias a Dios, porque cuando les pasa como al pródigo, yo sé que esto duele, porque quien quiere que su hijo se aleje de casa, que la pase mal, que pase hambre, etcétera, etcétera, pero ese es como decir el instrumento de Dios para hacer que ellos recapaciten, así como el hijo pródigo dice que entró en razón y volvió al Padre. Amén. Así que quiero enfatizar pues
que así como Dios puso gracia o Moisés halló gracia delante de Dios y había un propósito, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito con cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, incluso con ese que está en rebelión, que está en rebeldía, que se quiere ir de casa, que está contestando mal, que está aprendiendo malos modales y malos hábitos, incluso si está en los vicios, está lejos, etcétera. Dios lo alcanzará donde quiera que esté, porque Dios tiene un pacto con los que entraron por la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo murió por los pecadores y una vez que nosotros creemos en Él, por su misericordia que nos hace nacer de nuevo, ya que la fe es un don de Dios, nosotros entramos a ese nuevo pacto y somos partícipes de ese nuevo pacto, lavados con la sangre de Cristo, resucitados juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales juntamente con el Señor. Así que nosotros estamos en un nuevo pacto y esto implica nuestra familia. Si tú lees desde el Antiguo Testamento y también llegas al Nuevo Testamento, siempre Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios que llama, que salva, pero que también se implica la familia. Así que vamos a ver, pues, las promesas de Dios cumpliéndose en nuestros hijos, en nuestros niños, así como lo vimos por el siervo Moisés, que desde niño había una escogencia de Dios y Dios es el que escoge desde antes de la fundación del mundo. En este tiempo donde incluso en Francia, en este 2024, si no estoy mal, precisamente aceptaron una ley sobre el aborto, haciéndolo legal, cosa que esto es indigno delante de los ojos de Dios. El pecado está en todo lugar, hay abortos en todo lugar, tanto legales como ilegales, pero hacer de esto algo legal es muy peligroso. Los niños están también siendo víctimas de secuestro, los usan para violarlos, para cosas sexuales, etcétera. De hecho, esa película, ¿no? que prohibieron muchos del grito de la libertad, precisamente no se deja ver porque habla muchas de las realidades. Y no solo eso, sino también hay muchos ministerios que trabajan con niños, los cuales están siendo abusados. Estos niños desaparecen. Aunque no lo creas, hay muchos niños que también están siendo sacrificados en el altar, en altares satánicos y están siendo llevados por el mismo enemigo, así como intentó el faraón en tiempos de Moisés y como intentó Herodes y como han intentado tantas personas y como se está viendo. Pero cuando hay gracia de Dios, los niños, dice la Biblia, que de los tales es el reino de Dios. Así que tengamos esperanza sobre todo en Dios y en su palabra, en Cristo, que alcanzará nuestras familias como Él le plazca. Así que quiero llamarte a la reflexión, quiero llamarte a que medites, así como esta mujer llamó a Moisés, sacado de las aguas, para que también nosotros sepamos que en medio de esa dificultad, de esa perdición o de esa agua, de ese mar que se está ahogando nuestros hijos o nosotros mismos, incluso Dios tiene algo reservado para nosotros. Dios tiene una arquilla como el arca también de Noé, por medio de las aguas, cual fue salvo. La Biblia dice que aunque las aguas nos quieran anegar, Dios está con nosotros y aunque pasáremos por el fuego, Dios está con nosotros y no nos quemaremos. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.